casi siempre, es un momento significativo cuando nos aproximamos al fin de una etapa en nuestras vidas. Lo es para el estudiante que termina su universidad y se puede graduar, lo es para el empleado que termina su vinculación con la empresa donde ha trabajado por varios años, lo es para el profesional que junto con su familia se tiene que mudar a otra ciudad para ejercer su profesión en un nuevo ambiente. Pero también es significativo para cada uno de nosotros toda vez que tenemos que decir adiós a alguien o a algo de importancia para nosotros. Y es también significativo acercarnos nuevamente al final de otro año. Porque si hemos llegado, es pura gracia de Dios al llegar a este fin de año o a esta última reunión de este año. Podemos mirar atrás y dar gracias a Dios por todas sus bondades, como cada uno de ustedes pudieron mencionar, pero también podemos mirar hacia adelante con fe, con esperanza en lo que Él seguirá haciendo y haciendo por nosotros. Amén. Me encanta saber que hay gente agradecida en este lugar. Así que quiero ilustrar este mensaje con este título, no sé si está por ahí. Capaz que ustedes se acuerdan este domingo pasado, ¿no? Ahí está. ¿Qué dice? Incertidumbres y ¿qué más? Y promesas. Incertidumbres y promesas. Este domingo no, el anterior Mariano nos habló de la vida de un hombre que está en la Biblia, sobre dónde radicaba, cuál era la raíz de todas sus victorias, que se trataba de poder obedecer literalmente las ordenanzas que Dios había establecido para su vida. No tenía que ver con fuerzas humanas o con un ejército más grande o con hombres bien entrenados, sino solamente obedecer la palabra de Dios. Él le había dicho, el Señor le había dado una palabra a este hombre, seguramente que ustedes recordarán, es una historia muy conocida, es un personaje muy conocido y un versículo muy conocido. Este versículo que ustedes saben que dice, mira que te mando, que te esfuerces, no temas, no desmayes. ¿Quién se acuerda dónde está este versículo? A ver, Josué, capítulo ¿qué? 1. Pero hay un detalle que Mariano nos enseñó y nos ilustró de una manera súper linda. ¿Qué tenía que hacer Josué para poder tener victoria? ¿Cómo? ¿Cómo? Pero había algo clave. Muy bien. Este hombre tenía que guardar cada palabra que Dios le había dado para su vida. Así que este hombre que por tanto tiempo estuvo al lado de su pastor Moisés, observando cómo Dios le hablaba, cómo Dios lo guiaba, ahora él, Josué, era responsable de su propia vida, era responsable de su familia y de un pueblo que estaba acostumbrado al liderazgo de Moisés. Aunque Josué conocía a su pueblo muy bien, pero ahora tenía la responsabilidad de mantenerse en su carácter, en su integridad y en su perseverancia, en de obedecer la palabra de Dios en todo tiempo, en toda circunstancia y aún más en lo impredecible y en las incertidumbres. Josué se encontró con lo impredecible de circunstancias que atravesó junto al pueblo. Cosas duras, a veces cosas difíciles. Y yo me preguntaba mientras leía otra vez el libro, ¿qué habrá pensado Josué? ¿Se habrá acordado de Moisés? ¿Habrá entendido un poco más a Moisés cuando hablaba con el pueblo? Bueno, lo real es que la porción bíblica que vamos a leer ahora describe un momento significativo en la vida de este hombre. Más allá de haberse convertido en un líder religioso, un líder militar, su vida había sido de constante servicio, a veces coronado de éxitos, a veces signado con el fracaso. No fue una vida de brillante eficiencia y de triunfos heroicos todo el tiempo o todo lo largo del camino. Hubo experiencias y periodos en su labor capaces de sumirlo en el desaliento y aún en la depresión más desesperada. Podemos estar seguros también que quizás sufría de agotamiento físico, que a veces estaba muy preocupado, pero vemos que en esos momentos de incertidumbre
cuando afrontaba una etapa desconocida de su vida, Dios le mandaba nuevamente su aliento. Sin embargo, también podemos ver que más allá de esa promesa que encontramos en el capítulo 1, del versículo 6 al 9, el tiempo tenía que pasar, el tiempo tenía que transcurrir. Después de la muerte de Moisés, la palabra de Dios para Josué era esta: sé fuerte, sé valiente y que no se aparte la ley de tu corazón. Pero desde esa promesa hasta los versículos que vamos a leer ahora, pasaron años, mi hermano. Algunos comentaristas dicen que cuando Josué salió de Egipto tenía aproximadamente unos 40 años. Cuando se hizo cargo del pueblo de Israel, que tenían que cruzar el Jordán, algunos decían que tenían más o menos 70 y pico, casi 80 años. Pero en los textos que vamos a leer ahora, este hombre ya tenía 110 años. Y finalizando sus días, dijo unas palabras que son clave en este libro. Así como el capítulo 1 del 6 al 9 son versículos que nosotros aprendemos casi de memoria, estos versículos también, al finalizar el libro de Josué, necesitamos memorizarlos, no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Ahora sí te invito a que puedas abrir tu Biblia en el libro de Josué, capítulo 24. Dice Josué capítulo 24, del versículo 14 y el 15, Josué ya era viejito y dice: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Versículo 15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, ¿qué dice? ¿Cómo dice su Biblia? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y me encantaría que podamos ver a lo largo de este mensaje cómo este hombre pudo mantener en el tiempo estas instrucciones de ser fuerte, de ser valiente, pero por sobre todo cómo pudo guardar la ley de Dios en su corazón a través de las decisiones de todos los días, mi hermano. Y acá podemos ver cómo esa promesa de este hombre, siendo un joven, ya casi un anciano al terminar sus días, pudo mantenerla en su corazón. Así que solamente quiero desarrollar brevemente 3 puntos muy fáciles y rápidos para que vos los guardes en tu corazón en esta tarde. Me tomé el atrevimiento de leer todo el libro y poder hacer una reflexión sobre todo el libro. Espero que pueda ser de mucha ayuda. Obviamente que hay un montón de cosas para desarrollar, pero quiero hacer énfasis en las decisiones que tomó Josué a lo largo de su vida. Número 1 es la decisión de Josué significaba que vivía por encima de la influencia de los demás. La decisión de Josué significaba que vivía por encima de la influencia de los demás. Desde el primer momento que este hombre, ahora ya anciano, fue de tomar decisiones diferentes a los demás. Desde aquel día, siendo un jovencito que fue a investigar la tierra prometida, él junto a Caleb pudieron ver lo mismo junto con los demás espías, pero con una actitud y una decisión distinta. La influencia de los demás, inclusive la influencia de la mayoría del pueblo, no afectaría su decisión por creerle a Dios a pesar de la presión de los demás. De hecho, por desafiar al pueblo a que pudieran creer a Dios, casi los terminan apedreando. Esto está en Números 14. Josué y Caleb conocían al Dios de las promesas. Ellos habían visto a Dios de primera mano cuando los sacó y los libró de Egipto. Los demás también, pero la decisión de Josué y Caleb fueron totalmente diferentes. Exactamente
como ahora, después de tantos años, pudo mantener sus decisiones sin que la influencia de los demás lo afecten. Josué pudo mantener en el tiempo este tipo de conducta gracias a no desviarse de lo que en algún momento Dios le había dicho. Josué pudo mantenerse en el tiempo sin ser influenciado más que por la voz de Dios. Cuando leemos el libro, nos damos cuenta de la relación que tenía este hombre con Dios. Su corazón era afectado todo el tiempo por la voz de Dios. Aún en los momentos de crisis, momentos de presión, momentos de incertidumbre, siempre su actitud fue la misma que tuvo cuando era un jovencito al lado de su pastor Moisés. Él deseaba escuchar la voz de Dios todo el tiempo. Y quiero hacer la primera aplicación sobre este punto. Hermanos, vivimos un año lleno de incertidumbres. Este 2021 fue un año lleno de incertidumbres. El año que vendrá quizás sea igual o quizás sea peor. La gente vive atemorizada que el virus, las vacunas, la economía, que se cierra, que no se cierra, los temores y tantas cosas más. Como si fuera poco, los medios tratan de influenciarnos todo el tiempo. Las decisiones personales, los cambios, las transiciones, las luchas, los problemas y tantas cosas más pueden rondar por nuestra cabeza. Pero de una cosa tenemos que estar seguros. Es que la única influencia que necesitamos en nuestra vida es la voz de Dios. Es su palabra en nuestras vidas. El Señor le pide a Josué antes de cruzar el Jordán, ahí en el capítulo 3, Josué, esforzate. Y esa palabra esforzate es como Josué, da todo lo que tenés hasta tal punto que no te quedes con nada de fuerzas, que no se desvíe de su voz, que no iba a ser fácil, porque Josué, más allá de las promesas, tenía que pasar por incertidumbres. Y tenía que enfrentarse a veces a lo impredecible de la vida, igual que nosotros. Solamente lo que él necesitaba era la voz de Dios en su corazón para que sea su guía. Para el cristiano, para nosotros como hijos de Dios, la palabra de Dios es lo que nos mantiene vivos. Si la descuidamos, nuestra vida sufrirá consecuencias. Pero si adoptamos de corazón el principio expresado en el capítulo 1 que nos enseñó Mariano, estaremos completos y preparados aún para servirle al Señor. Y buscaba un texto sobre la palabra de Dios y para no usar los mismos de siempre, encontré uno en la carta de Pedro, Primera de Pedro, no lo busques, yo te lo leo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice: deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Que al final de este año el Señor nos encuentre siendo influenciado por su misma voz, aún en lo impredecible y en medio de las incertidumbres, que su voz sea nuestra guía. Así que eso es lo primero que quiero decirte. Número 2, lo que quiero decirte rapidito es que la decisión de Josué fue profunda y bien fundamentada. Hermanos, ¿por qué la decisión de este hombre fue tan profunda? Porque literalmente estaba basada en la misma palabra de Dios. Lo que hizo Josué fue actuar en fe. Él muchas veces tuvo la oportunidad de razonar lo que estaba ocurriendo. La realidad que la promesa era cierta, pero el proceso sería como casi imposible. Vuelvo a repetírtelo. La verdad que la promesa era cierta, pero el proceso era como casi imposible. Cruzar el Jordán, conquistar tanta tierra, enfrentar tantos reyes. De hecho, si te gusta leer, Josué combatió con 31 reinos. Están todos enumerados.
Era casi imposible lo que tenía que hacer este hombre. Pero cada vez que venían estos pensamientos a su mente, Dios le recordaba lo mismo que le dijo al principio. Esfuérzate y no te desvíes de la ley, que nunca se aparte de tus labios, Josué, estas palabras. Las decisiones de este hombre estaban fundamentadas en la misma palabra de Dios. Mientras leía la historia en estos días, existió un suceso en la vida de Josué que me conmovió el corazón, tocó mi corazón de una manera especial. Que fueron unas palabras que él mencionó que fueron muy significativas. Y esto ocurrió en la derrota contra Jai. No sé si ustedes recuerdan. Contra Jai habían perdido porque, de hecho, había un pecado y era el pecado de Acán y su familia. Habían hecho algo que no tenían que hacer, habían desobedecido. Y quiero hacer un paréntesis. Cada vez que hay una desobediencia, siempre la desobediencia trae derrota. Y aparte de la derrota trae muerte. Muerte espiritual y a veces otra clase de muerte. Y ahí estaba Josué. Le comunicaron que habían perdido contra Jai. Y me encanta esto que hizo Josué. Dice que fue corriendo hasta donde estaba el arca. Y dice que rasgó sus vestiduras delante del arca y se echó al suelo, se tiró de rodillas. Esto está en el capítulo 7, del 6 al 10. Y le dijo: Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué permitiste esto, Señor? ¿Por qué pasamos el Jordán y todo lo que hicimos y ahora estamos en vergüenza? Ahora se van a enterar de todo lo que nos pasó. Van a venir nuestros enemigos, nos van a eliminar, se van a burlar de nosotros. Señor, ¿qué pasó? Y ahí estaba Josué delante de la presencia de Dios. Pero unas palabras que dijo Josué fueron las que quiero mencionarte. Josué dijo: Dios, ¿qué será de tu gran nombre? Y hay otra versión que dice: Dios, ¿qué será de tu prestigio? ¿Qué van a pensar de vos, el único Dios verdadero y poderoso? ¿Qué pensarán nuestros enemigos al vernos derrotados, al vernos humillados? ¿Qué van a pensar? Josué ya no estaba pensando en él. Josué estaba pensando en el nombre de su Dios. Y yo estoy pensando, mientras leía esto, que Josué le decía entre líneas: Señor, yo te he creído. Señor, yo sé que eres real. Señor, me jugué por tus promesas. Señor, no me importa mi prestigio, sino que este pueblo y las demás naciones sepan que vos seguís siendo el Dios real y poderoso. Y yo pienso, mi hermano, que esto conmovió el corazón de Dios. Porque la respuesta de Dios es: Josué, levántate. ¿Qué haces postrado? Levántate, Josué. Levántate de ese lugar. Es hora de levantarte, Josué. Y Josué se levantó. Y Dios le dijo que existía un pecado. Y él pudo confrontarlo. Y hubo obediencia. Y hubo victoria. Y quizás en algún momento de tu vida te encuentres como Josué. Rostro en tierra, diciendo: Señor, ¿qué será de tu prestigio? Señor, ¿qué pasó acá? Señor, me prometiste algo, recibí tu promesa, la abracé. Señor, ¿qué está pasando? Señor, ¿qué pensará la gente de vos cuando te he creído? Señor, ¿qué pasará? Frente a determinada situación o circunstancia. Pero tranquilo y tranquila, que Dios no necesita que podamos defenderlo. Su palabra dice que su nombre jamás será avergonzado, jamás.
Me encanta un texto que usa el apóstol Pablo, que lo he compartido en otros momentos, en el capítulo 3 de Efesios. Él, Pablo, orando por estas personas, ora para que puedan echar raíces profundas en el amor de Dios. Esto está en el versículo 16 y 17 de la versión NTV. Ora para que las raíces, las convicciones sean profundas, porque éstas los van a mantener fuertes. Las incertidumbres son buenas para crecer en nuestra fe. Son buenas para crecer en nuestra obediencia, pero también para recordar sus promesas. Que al terminar este año te encuentres con decisiones fundamentadas en la misma palabra de Dios. ¿Me vas siguiendo? ¿Sí? Lo primero que te dije que era el tema de ¿qué? Que Josué no le importaba la influencia de los demás. Y número 2, lo que te dije recién es que las decisiones de Josué estaban basadas en la misma palabra de Dios. Y número 3, lo último que quiero compartirte, que es lo que más me gustó, es que la decisión de Josué se sostuvo durante ¿qué? Durante toda su vida. Muchas veces nos encontramos con Josué en puntos de quiebres en cuanto a decisiones difíciles cuando leemos su historia, como la toma de Jericó, el pecado de Acán, la derrota frente a Jai, muchas veces la murmuración del pueblo, la incertidumbre de ellos, el temor. Evidentemente, no todo fue color de rosas. Existían días muy difíciles, quizás noches sin dormir. Pero la decisión de este hombre por obedecer la palabra de Dios se mantuvo en toda su vida. Aún en momentos de mucha presión, su obediencia fue clave. ¿Cómo será que esta obediencia lo llevó a tener un encuentro con el príncipe de paz? Ahí en el capítulo 5 se le aparece Jesús con una espada desenvainada y tuvo un encuentro con Jesús. Capítulo 5, versículo 13. Anotalo si querés después leerlo. Era tanta la obediencia y el temor que tenía Josué por Dios que le pasaban cosas zarpadas. Y esto fue antes de entrar a Jericó. Y a hoy, ya a la edad de 110 años, su amor y obediencia por la palabra de Dios no había cambiado. Las circunstancias habían cambiado, las personas habían cambiado, las incertidumbres habían cambiado. Pero su decisión, la decisión de este hombre era la misma. Josué pudo mantener durante toda su vida el querer agradar a Dios. Él pudo mantener durante su vida la integridad delante de su Dios. Él pudo mantener durante toda su vida el deseo de enseñar la palabra de Dios al pueblo, a su familia, a los suyos, a su generación. ¿Fue fácil? Obviamente que no, pero tampoco fue difícil. Y quiero hacer mi última aplicación con respecto a mantener nuestras decisiones. Hermanos, necesitamos mantener en el tiempo nuestra fe. En medio de las incertidumbres, mantener nuestra fe. En medio de las crisis, mantener nuestra fe. En medio de lo malo y también de lo bueno, aun cuando Dios te prospere y te dé autos y te dé casa y te dé empresas, no dejes de venir a la casa de Dios, porque esto es muy común. Es muy común, porque siempre parece que la tentación es lo malo, pero lo malo no necesariamente a veces es lo malo, sino que también a veces es lo bueno. Y cuando Dios prospera y cuando Dios te da trabajo, empezamos a tener otras prioridades, ¿no? No te olvides de esto. Mantener tu fe en todo tiempo. ¿Sabes por qué? Porque tu fe y la mía
están fundamentadas en la misma palabra de Dios. Y hablando de esto, Jesús en Mateo capítulo 24, en un contexto de los últimos tiempos, Él dice un versículo muy conocido. Él dice, cielo y tierra, ¿pero qué? Pero mis palabras no pasarán. Esto significa que confiar en su palabra o otra cosa de este mundo. Hermanos, a veces nos encontramos en medio de incertidumbres, acorralados en alguna encrucijada donde aferrarnos a la palabra de Dios es todo lo que teníamos o es todo lo que tenemos. Porque de no ser así, seguramente nos hubiéramos equivocado o quizás hubiéramos errado. Dice el Salmo 73, versículo 2, en cuanto a mí, casi se deslizan mis pies, por poco resbalan mis pasos. Pero fiel es Dios, que no miente y que no se olvida de sus promesas. Pero también, mi hermano, tristemente pudimos ser testigos de otras personas que no pudieron mantenerse en el tiempo obedeciendo la palabra de Dios y después de algún tiempo, valga la redundancia, los vemos tomando decisiones que no estaban en los planes de Dios, que no son conforme a la palabra de Dios, y esto acarrió tristeza, acarrió depresión, angustias desmedidas por no obedecer la palabra de Dios, por no guardar su fe en el tiempo. A veces nos abrazamos de la promesa, pero nos olvidamos de lo más importante, tiempo. El tiempo es clave. Y soy una persona que le cuesta entender que el tiempo es clave. Porque el tiempo te prueba. El tiempo prueba tu corazón, el tiempo prueba tu obediencia, el tiempo prueba tu amor por Dios. Este hombre, siendo un jovencito que corría al lado de su pastor, él escuchó la promesa de Dios. Él la abrazó con todas sus fuerzas y el tiempo pasó. Los procesos pasaron, las circunstancias pasaron. Murió Moisés y él tuvo que hacerse cargo de ese pueblo. Pero él había abrazado esa promesa mucho tiempo antes, que fue de alguien mucho tiempo antes atrás, de una persona llamada Abraham en el capítulo 12. Ahí estaba la promesa. Transcurrieron los años y ahora este jovencito Josué había abrazado, pero él fue capaz de mantenerse en el tiempo y en las circunstancias, en las incertidumbres de la vida. Este Josué, de 110 años ya, había juntado a todo el pueblo. Había juntado a su familia, los confrontó en ese momento y después de eso volvió a tomar la misma decisión de cuando era joven y dijo: mi casa y yo serviremos al Señor. La palabra pero contrasta. Da la sensación de que Josué estaba decidido a seguir este camino. Su relación con Dios no se basaba en ningún hombre, sino solo en el Señor. Y él serviría a Dios sin importar lo que hicieran los demás. Que este año que termina lleno de incertidumbres, no nos olvidemos que también hay promesas de parte de Dios. Pero necesitamos ser obedientes a su palabra, a guardarla en nuestro corazón, a atesorarla, a obedecerla. Simplemente es eso. Es lo que Dios espera de nosotros.